Hoy en el video. Este fue el aviso más importante que Jesús nos dio sobre los demonios. YouTube. Se habla de la lucha contra los demonios según lo enseñado por Jesús. Dos advertencias más importantes que Jesús nos dio sobre los demonios. Una de las dos reuniones más extrañas que Jesús tuvo con demonios resultó en que los demonios pidieron que fueran lanzados a un rebaño de cerdos. Surgen algunas preguntas. ¿Por qué cerdos? ¿Por qué un montón de cerdos se bajó hasta ahogarse? ¿Estaban tan desesperados por volver al submundo? Bueno, echemos un vistazo a este encuentro muy inusual, pero sobrenatural, cuando Jesús llegó al otro lado del lago, en la región de los Géneros. Dos hombres poseídos por demonios lo encontraron a él. Salieron de dos tumbas y eran tan violentos que nadie podía pasar por ese área. Ellos comenzaron a gritarle: ¿por qué estás interfiriendo con nosotros, oh Hijo de Dios? Vino aquí para torturarnos antes del tiempo determinado por Dios. Sucedió que había un gran rebaño de cerdos alimentándose de lejos. Así que los demonios imploraron: si nos expulsan, díganos a esa manada de cerdos. Muy bien, vamos, Jesús ordenó. Entonces los demonios salieron de los hombres y entraron en los cerdos, y toda la manada se metió en el lago y se hundió en el agua. Los pastores huyeron a una ciudad cercana, contando a todos lo que les había sucedido a los hombres posesionados por demonios. Entonces toda la ciudad se esforzó por encontrar a Jesús, pero ellos le imploraron que se fuera y los dejara en paz. Entonces, ¿por qué piden por cerdos? Los cerdos eran animales impuros bajo la ley judía. Entonces eran un símbolo perfecto y un destino inofensivo para los espíritus impuros. El hecho de que los demonios imploraran que fueran enviados a los cerdos muestra lo mucho que odiaban vagar por el mundo sin hogar. Los demonios quieren poseer un cuerpo. Hablar de espíritus malignos es algo extraño para muchos de nosotros hoy en día. Sin embargo, cuando Jesús fue a la tierra, ellos impulsaron espíritus malignos. Ellos reprendieron. Él advirtió contra ellos y, más importante aún, Él enseñó a las personas sobre ellos. Él enseñó a las personas sobre su existencia y sus tácticas. Pero hoy en día, muchos cristianos hablan bastante abiertamente sobre los ángeles, pero ignoran la realidad de dos demonios. Ahora bien, no me malinterprete. No debemos glorificar a los demonios, pero tampoco debemos tener melos. Pero el hecho es que el ministerio de Jesús incluía enseñanzas sobre demonios y encuentros con individuos poseídos por demonios. Entonces, al menos debemos estar informados contra los esquemas del reino de las tinieblas. Ahora, Jesús nos dio una enseñanza muy importante sobre los espíritus impuros en Mateo 12, versos 43 a 45. La Biblia dice que cuando un espíritu impuro sale de un hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo encuentra. Entonces, dice: vuelvo a mi casa de donde salgo, y cuando llego, encuentro la vacía, barrada y arreglada. Entonces, él se fue y se llevó consigo otros 7 espíritus más perversos que él, y entran y habitan allí. Y el último estado de ese hombre es peor que el primero. Así también será con esta generación perversa. Permítanme señalar algunas cosas aquí. Somos casas, por así decir. La Biblia dice: ¿no saben que sus cuerpos son el templo del Espíritu Santo que vive en ustedes? Una casa sucia es aquella que tiene un espíritu impuro, un espíritu demoníaco. La Biblia, en Mateo 12:44 dice: volveré a mi casa de donde salí. Nota cómo el espíritu impuro asume la propiedad de la casa del cuerpo. Lo primero que me dice es que los espíritus impuros tienen intelecto. Ellos piensan y están pensando. Si vivimos en una casa, si tenemos una persona, se adhieren al lugar. Observe un lenguaje utilizado en Mateo: volveré a mi casa. Ahora,
Vamos a enfocarnos en este concepto de un espíritu impuro. Regresar a la misma casa. ¿Has notado que alguien que está preso por algo puede ser liberado por un tiempo y luego volver a caer en la misma prisión? Por eso debemos ser extremadamente directos en nuestra relación con el Señor. Porque una vez que usted ha sido entregado, su casa todavía tiene que ser ocupada. Y si esa casa no tiene el fuego del Espíritu Santo, si esa casa no tiene el fruto del Espíritu Santo, entonces es una casa que está expuesta. Es una casa que Jesús describió como vacía, desolada y arreglada. Pero esto significa que el espíritu impuro irá y llevará consigo otros 7 espíritus más perversos que él mismo. Y ellos entrarán y habitarán allí. Y el último estado de esa persona es peor que el primero. Y lo que descubrirás es que cuando se trata de demonios, esa palabra puede evocar emociones muy diferentes. Repulsa y miedo en algunos, risas y entretenimiento en otros. Para muchos, puede haber curiosidad para algunos, tal vez incluso adoración. Una cosa es cierta, a medida que la cultura se vuelve cada vez más ética, el reino invisible domina con fuerza la mente de muchos. Durante décadas, la posesión de demonios y el exorcismo fueron un tropezo de éxito en la industria del entretenimiento. En 1973, O Exorcista chocó al público, se convirtió en un éxito de taquilla y lanzó un nuevo género de películas. Más de 50 años después, se produjeron docenas y docenas de películas de posesión y exorcismo. Muchas de estas películas simplemente utilizan tácticas de choque y efectos sangrientos. Otros han comercializado con éxito sus películas sombrías como basadas en una historia real. El género de terror puede ser el más natural para obras temáticas sobre demonios, pero no es el único. Desde películas de parodia, a tirinas de cuadrinos, Satanás, demonios y el infierno se han utilizado a menudo como material cómico. Sin duda, hay una variedad de razones, pero el entretenimiento basado en demonios parece estar en aumento. Quizás la gente sienta que los demonios no son más que una forma de entretenimiento, un tropo entre muchos que no tienen mundo de fantasía y mito. Una fascinación extraña puede contener otras, o la invisibilidad tiende a tener ese efecto. Un poco de verdad, mucho error y imaginación activa pueden llevar a todo tipo de ideas, miedos y reflexiones. Lo que está claro es que muchos no conocen o entienden la verdad sobre los demonios. La Biblia arroja luz sobre ese tema oscuro, y la verdad bíblica pinta una imagen muy diferente de la cultura moderna. Por un lado, los demonios son ciertamente más siniestros de lo que Hollywood nunca podrá retratar. Por otro lado, los seguidores de Jesús no tienen que temer a los enemigos vencidos del Señor. A lo largo de los 2 evangelios y el libro de Hechos, encontramos múltiples ocasiones en que Jesús o sus discípulos encontraron a personas posadas. A menudo estos demonios son llamados espíritus impuros, ya que los detalles y el impacto de las posesiones varían. Algunas víctimas eran adultos, otras eran niños. A veces un espíritu solitario habitaba en una persona, otras veces múltiples espíritus o facían. Una posesión parecía dar fuerza inhumana. Marcos 5:4 dice sobre un hombre: a menudo había sido amarrado a grilletes y corrientes, pero rompiendo las corrientes y rompiendo las grilletes en pedazos, nadie tenía la fuerza para dominarlo. Efesios 19 relata el acontecimiento en que 7 hermanos no cristianos intentaron expulsar a un espíritu maligno. Oh hombre posesionado por el demonio, que les ha puesto sobre ellos. Los españoles y los envió corriéndonos y feridos. La Biblia muestra que los demonios atormentaban a sus huéspedes y que la vida era miserable. Algunos espíritus impuros causan que siguen o muden a sus víctimas. El hombre poseído por la legión vivía entre las tumbas y siempre gritaba y se cortaba con piedras. Un pobre padre lamentó a Jesús que un espíritu maligno se apoderara de su único hijo.
o que se convulsionara y se sentara como si gritara y espumaba por la boca. El padre estaba seguro de que el demonio estaba destruyendo a su hijo. Estas descripciones no son las fantasías imaginarias de los escritores de Hollywood. Son descripciones verdaderas de individuos poseídos durante el ministerio terrestre de Jesús. La perspectiva de posesión demoníaca sería de hecho aterradora. Sin embargo, el seguidor de Jesús no tiene que ceder al miedo. La Biblia no registra incidentes de posesión demoníaca para asustarnos. Estos registros demuestran sí o odio y el mal del enemigo, pero también destacan el poder y la victoria de Jesús. En muchos relatos del Nuevo Testamento, la Biblia declara que Jesús representa a los espíritus impuros. Jesús no se enfrentó a una fuerza igual. Estaba en una posición de autoridad y poder. Jesús no luchó como demonios, sino que hizo exigencias que fueron obedecidas inmediatamente. Jesús no tenía miedo de los espíritus malignos, sino que tenía miedo de ellos. Incluso cuando Jesús enfrentó a un hombre que acogió a una legión de demonios, ellos se postraron ante Jesús y le imploraron que no los atormentara. Eso está muy lejos de los demonios retratados en las películas. Cuando los demonios se enfrentaron a Jesús, sabían que habían sido derrotados antes de que pudiera comenzar una batalla. Jesús dio ese mismo poder y autoridad a sus apóstoles. Cuando Jesús envió a los 12 y luego a los 72 apóstoles, recibieron autoridad sobre los espíritus impuros. Cuando los 72 regresaron, proclamaron con entusiasmo: Señor, hasta los demonios se someten a nosotros en tu nombre. Lucas 16:17. Jesús respondió: Vi a Satanás caer como un rayo del cielo, y los dioses que tienen la autoridad para pisar serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, no les harán daño. Jesús no solo estaba derrotando al enemigo, sino que estaba protegiendo y capacitando a sus seguidores contra el enemigo también. El libro de Atos cuenta cómo Pedro y Pablo expulsaron a los espíritus malignos de la misma manera que Jesús, con autoridad completa y victoria asegurada. Como poder y victoria, los seguidores de Jesús no tienen que temer ni enemigo. Sin embargo, sería prudente que los cristianos fueran circunspectos en sus acciones. Aunque no tenemos que temer a Satanás y sus legiones, debemos estar atentos a los entretenimientos que se centran en el glorificador enemigo. Para un mundo incrédulo o supersticioso, los demonios pueden ser el material de base para el entretenimiento intrigante. Para los seguidores del Señor, deben ser reconocidos por lo que realmente son: o enemigo que nos odia y odia a nuestros parientes, seres que no tenemos que temer, sino que tampoco queremos glorificar o entretenernos indebidamente. Por todo ello, hay una batalla más significativa y una victoria más excelente. Finalmente, el objetivo de Satanás no es poseer y atormentar su cuerpo físico. Su objetivo, su alma, su verdadero deseo es separarlo de Dios para toda la eternidad. Pero aquí también Jesús ganó la victoria, por medio de su muerte sacrificial y su resurrección victoriosa. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente y derrotó a Satanás y sus ejércitos. Para aquellos dispuestos a seguir a Jesús, Él no solo ofrece protección contra la posesión, conquistó la liberación del propio infierno. Las enseñanzas bíblicas sobre los demonios y la autoridad de Jesús sobre ellos son tanto un aviso como un mensaje de esperanza. La noción presentada no es para incitar el miedo, sino para reafirmar el poder supremo de Cristo y la protección que se ofrece a sus seguidores. Mientras que el mundo y la cultura popular pueden distorsionar o trivializar la realidad de los demonios, la Biblia nos orienta a reconocer la seriedad del combate espiritual y confiar en la victoria ya alcanzada por Jesús. Para los que creen, hay una promesa de liberación no solo de las ataduras del enemigo en este mundo, sino también de la condenación eterna.
Mientras navegamos por las complejidades de este mundo y enfrentamos sus diversas tentaciones y desafíos, es esencial recordar que nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en aquel que vence definitivamente el mal. El mensaje central de la fe cristiana es un triunfo sobre las fuerzas de las tinieblas, un recordatorio de que, a pesar de las apariencias, no estamos solos en esta lucha. Por lo tanto, cuando nos encontramos con historias y representaciones de demonios, ya sea en los medios de comunicación o en la vida cotidiana, debemos mantener nuestra fe y conocimiento, anclados en la verdad, que nos fue revelada a través de las Escrituras, y que en Jesús tenemos la victoria final. Y hoy, si desea reconciliarse con nuestro Salvador Jesucristo por haberse alejado de los caminos o para comenzar un nuevo camino hacia la salvación eterna, como aquí abajo, te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor Salvador de mi vida. A veros luego. No olvides dejar el me gusta, compartir el video y suscribirte al canal. Hasta la próxima.